Antes de los trajes caros, antes de los yates, antes de que su nombre llenara arenas en todo el mundo, Conor McGregor era solo un chico de Crumlin, un barrio obrero al sureste de Dublín. Un lugar lejos del glamour, marcado por las rutinas duras, trabajos físicos y expectativas modestas. Aquí no se soñaba con cinturones dorados, se soñaba con sobrevivir, con conseguir un empleo estable y no desviarse demasiado del camino. Conor nació el 14 de julio de 1988. Creció en una Irlanda que todavía sentía los efectos de las crisis económicas, donde el futuro parecía algo que se aceptaba más que algo que se elegía. Su familia era trabajadora, sin lujos ni privilegios. Nada en su entorno indicaba que estaba destinado a convertirse en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial. Desde pequeño, Conor mostró una personalidad intensa. No era el niño más grande ni era el niño más fuerte, pero sí era uno de los más confiados, incluso cuando no había razones claras para estarlo. En la escuela, esa seguridad a veces se confundía con arrogancia, otras veces con rebeldía. Pero había algo constante: Conor no aceptaba bien sentirse pequeño. El primer contacto real con la pelea llegó a través del boxeo. A los 12 años comenzó a entrenar para defenderse del bullying, algo común en los barrios como Crumlin. El gimnasio no era un lugar de glamour, sino de disciplina cruda, sacos viejos, olor a sudor, entrenadores duros. Pero ahí McGregor encontró algo clave: control. Control sobre su cuerpo, sobre el miedo, sobre la narrativa que otros intentaban imponerle. Desde su adolescencia el boxeo se convirtió en un refugio, no porque fuera el mejor, sino porque era el lugar donde podía canalizar su energía. Aprendió a moverse, a medir la distancia, a confiar en sus reflejos. Y sin saberlo estaba formando la base de lo que sería su estilo, ese estilo que todos vimos brillar en la UFC. Al terminar la escuela, la realidad lo alcanzó. Como muchos jóvenes de su entorno, McGregor empezó a trabajar como aprendiz de fontanero, es decir, gasfitero. Jornadas largas, trabajo físico, madrugadas frías, el tipo de vida que parece predestinada cuando no se tienen contactos ni recursos y cuando eres de Crumlin en Dublín. Y McGregor durante el día trabajaba y durante las noches se entrenaba. Y acá es donde ocurre algo fundamental. Mientras lo usual hubiera sido resignarse a ese como el camino definitivo, McGregor empezó a verlo como un paréntesis. Alguna vez dijo que no se sentía parte de ese mundo, no porque lo despreciara, sino porque sentía con una convicción que, según él ha dicho, no puede explicar, que él no pertenecía ahí. Es en ese punto donde aparece una de las figuras más importantes de su vida, John Kavanagh. Conor llega al gimnasio SBG Ireland, SBG Irlanda, sin dinero, sin reputación, sin experiencia real en artes marciales mixtas. Solo trae consigo experiencia en boxeo y una personalidad que desde allá llamaba la atención. Kavanagh ha contado en múltiples ocasiones que McGregor hablaba desde el primer día como si ya supiera dónde iba. No pedía permiso, no pedía paciencia, simplemente decía que iba a ser campeón. En un entorno donde la mayoría solo entrenaba por hobby, esa mentalidad parecía absurda. Pero McGregor empezó a entrenar con más conciencia. Observaba, preguntaba, analizaba y dicen que también visualizaba. Hablaba constantemente en imágenes mentales, resultados que todavía no existían. Recuerden, si no, cómo dijo que iba a noquear a Aldo. Para muchos era simple fantasía. Durante este periodo de su vida, su realidad era extremadamente precaria. Vivía con su pareja, Dee Devlin, en condiciones muy humildes, dependía de ayudas sociales, contaba monedas para pagar el transporte al gimnasio. Hay historias de todos lados de Conor llegando a entrenar sin haber comido correctamente. Y ahí es donde la figura de Dee empezó a ser importante. Alguna vez le preguntaba en conferencia qué opinaba McGregor de que su esposa, Dee Devlin, o debo decir, para ser más preciso, su pareja, no trabajaba. Y McGregor respondió de una manera que creo que fue irrefutable. Él contó la historia de cómo cuando él trabajaba de gasfitero, cuando él solo entrenaba y cuando él decidió ser un peleador profesional, fue Dee la que le preparaba las comidas. Fue Dee quien buscaba la dieta especial para que McGregor pueda comer. Fue ella quien hizo los 3 turnos en 3 trabajos cuando McGregor decidió dedicarse profesionalmente a esto y solo entrenar. Y es así que fue ella quien mantuvo a McGregor y quien lo alimentó para que él pudiera cumplir su sueño. Por eso es que McGregor dice que gracias a ella él está donde está y que hoy en día el único trabajo de su esposa es cobrar sus cheques. Y es que cuando muchos veían a McGregor como un soñador irresponsable, ella creyó, ella lo apoyó cuando no había garantías, incluso cuando dejar el trabajo parecía una locura. Y es así como Conor McGregor, antes del ruido, antes del personaje, era simplemente una persona que no tenía seguridad, pero tenía fe y tenía visión. Y es aquí donde ya empieza su historia. Conor McGregor se construyó en un entorno muy distinto, un escenario sin glamour, sin grandes bolsas, sin cámaras. Ese lugar fue Cage Warriors. Yo sé que para muchos hoy día es una de las organizaciones más reconocidas de Europa, pero en ese entonces era simplemente una pequeña liga regional, si es que no local. Cuando Conor llega a Cage Warriors, no lo hace como una figura consolidada. Llega como un peleador joven, irregular, con talento evidente pero todavía sin pulir. Había mostrado destellos en el circuito regional local, pero también bastantes inconsistencias. Y para muchos era simplemente otro striker creativo, con demasiada confianza y con una estructura insuficiente. Desde sus primeras peleas, su estilo empezó a destacar. La postura amplia, la mano izquierda baja, el control de la distancia,
pero también se notaban las fallas. En ocasiones se exponía demasiado a los takedowns, era contraatacado e incluso solo confiaba en su poder. Pero en Cage Warriors, sin tantas luces, sin tantas cámaras, sin tanto público, pudo cometer errores para luego aprender. El punto de inflexión llega de hecho en Cage Warriors, si hablamos de su estilo. Conor empezó a afinar su lectura del rival y dejó de concentrarse solo en ser el que pega más fuerte, sino en ser el que pega primero, ser el que pega con mejor timing, ser el que tiene el mejor ritmo. Y recuerden la gran frase de McGregor en una de sus entrevistas post pelea: Precision beats power, timing beats speed. La precisión vence al poder y el timing vence a la velocidad. Yo creo que McGregor eso lo aprendió desde que estaba en Cage Warriors. Y es ahí de hecho donde Conor por primera vez es doble campeón, primero en peso pluma y luego en peso ligero. Esto no fue solo un logro deportivo, sino que fue una declaración de intenciones. McGregor no quería ser uno más. Y aquí es donde el contexto se hace clave. Nadie antes había hecho eso en Cage Warriors, con ese impacto mediático. McGregor no solo ganaba, empezó a dominar la narrativa, predecía resultados, anunciaba los knockouts y lo cumplía con una frecuencia inquietante. Durante esta etapa su striking se volvió más refinado, menos golpes innecesarios, más precisión. Empezó a entender el valor del control del ritmo, no siempre presionaba, a veces esperaba y contraatacaba una vez que veía el error. También empezó a trabajar en su defensa. Para poder imponer su estilo, primero tenía que aprender a sobrevivir. A nivel personal, si bien era doble campeón en Cage Warriors, la parte económica estaba lejos de estar solucionada. Seguía viviendo con muy poco, no había grandes contratos, no había seguridad económica y cada pelea era vida o muerte. Cada bolsa era necesaria. Esa presión financiera a veces dicen que agudizó su enfoque. La relación con Jan Kavanagh entonces empieza a mutar. Ya dejaron de ser tanto entrenador y peleador y se convirtieron en socios. Ajustaron los campamentos, analizaban rivales. Kavanagh empezó a compartir la visión de McGregor y Cage Warriors se convirtió en una extensión del gimnasio, un campo de pruebas real. Para la UFC, esta organización siempre ha sido un semillero, pero con Conor ocurrió algo distinto. No solo era un peleador que estaba listo para subir de nivel, era alguien que ya entendía cómo promocionar las peleas. Por eso, cuando finalmente llega la llamada de la UFC, Conor no se presenta como un prospecto agradecido, se presenta como alguien que siente que la empresa lo necesita tanto como él a ella. Esa seguridad evidentemente no había nacido de la nada, ya venía del personaje y del estilo que él había construido en Cage Warriors. Entonces, McGregor llega en el 2013 y no lo hizo siguiendo el guión del clásico peleador nuevo, del debutante. No llegó agradecido, ni silencioso, ni prudente. Llegó hablador, llegó bocón, pero sobre todo llegó noqueador. Y de hecho la UFC ya lo tenía en el radar hace tiempo, por su manera de hablar y por su manera de pelear. Su debut se dio ante Marcus Brimage, un peleador atlético, explosivo, conocido por salir agresivo desde el primer segundo. En teoría era una buena pelea para medir al irlandés. En la práctica fue un espectáculo. Brimage salió fuerte, lanzó con todo lo que tenía, McGregor tuvo que absorber algunos golpes, pero logró ajustar y en menos de un round conectó aquella mano con la que terminó ganando por nocaut técnico. No fue solo el resultado lo que llamó la atención, sino fue la calma y sobre todo las declaraciones que vinieron después. Y es que McGregor tomó una actitud donde no celebraba un logro inesperado, sino como que finalmente había demostrado quién era y qué es lo que valía. En su segunda pelea se enfrenta a Max Holloway, que luego sería probablemente el mejor peso pluma de la historia. El contexto era distinto, igual, ¿no? Holloway era joven, resistente, con volumen constante, y por eso la pelea fue más larga, más táctica, pero McGregor demostró paciencia y capacidad de adaptación. Se terminó lesionando la rodilla, pero ajustó su estrategia y ganó el combate. La UFC entendió que no estaba ante un simple striker carismático, sino que estaba ante alguien capaz de leer una buena pelea, modificar su enfoque, pero sobre todo a alguien capaz de vender. Y es que fuera del octágono su presencia seguía creciendo. Cada entrevista era una oportunidad para marcar territorio, no atacaba sin motivo, apuntaba siempre hacia arriba, nombraba campeones, hablaba de cinturones, nunca, pero nunca se dedicó a hablar mucho de su rival cuando no estaba todavía en el top de la división. Llega la pelea contra Dustin Poirier, otro punto de quiebre probablemente en la historia de McGregor. Ambos jóvenes, ambos aún en las 145 libras, ambos con estilos agresivos, pero McGregor lo quebró en la previa y terminó ganándole a un Poirier que entró desconcertado desde el primer segundo. Consiguió el knockout y eso no solo elevó su estatus deportivo, lo colocó en una conversación real dentro de la división. La UFC empezó a acelerar su camino, ya no era un proyecto a largo plazo, ya no era una apuesta de una liga regional, ya no era quizás un punto de entrada al mercado europeo, era una pieza que Dana White empezó a ver como lista para ser empujada. Y McGregor continuó su actitud, siempre como alguien que exigía ser colocado donde creía merecer. Y es que recordemos, las 145 libras era un roster silencioso,
peligroso. Había mucho talento, pero había mucho silencio. Desde el mismo José Aldo, que por lo propio que no hablaba inglés, no era un campeón bocón, quizás solo tenía algunos boca a boca contra sus rivales, pero nada más. Conor era ruido y era venta. La empresa empezó a rodearlo de oportunidades y pruebas cada vez más exigentes, y él respondió no solo con victorias, no solo con bravuconería, sino con resultados contundentes. En muy poco tiempo ya McGregor había pasado de ser un debutante europeo a uno de los hombres más conectados del roster. No tenía título, no tenía estatus oficial, pero tenía una presencia que ya traspasaba la jaula. El ascenso de Conor fue rápido, pero la UFC lo calibró con bastante cuidado. Y es que ellos entendían que tenían entre manos un peleador que podía llenar un vacío importante, el de la superestrella activa, joven, carismática y capaz de vender eventos por sí sola. En ese entonces, recuerden, ya St-Pierre estaba en pausa, Silva estaba en su etapa final, y Jon, si bien era un talento inmenso, siempre Dana White supo que era problemático, y la UFC necesitaba otro rostro, y en unas divisiones que eran nuevas, habían venido desde WEC, y Conor parecía que podía hacer esa cara que la UFC necesitaba. Y es así que llega la pelea contra el alemán Dennis Siver, que venía de una suspensión por uso de sustancias prohibidas. Siver estaba lejos de ser el contundente más peligroso, y de hecho McGregor se paraba burlando de él por su tamaño, pero al final él tenía que cumplir un rol ahí. Era un hombre que tenía algo de experiencia y sobre todo representaba una oportunidad de que McGregor pelee en el mercado europeo, europeo versus europeo, y la UFC hizo este evento por alguna razón en Boston, que es prácticamente territorio irlandés por la diáspora que hubo hace algunos años. Si no saben, pueden ver la película Pandillas de Nueva York, y es ahí donde Conor adoptó quizás el speech que lo acompañó durante el resto de su trayectoria en la UFC, el representante de Irlanda, de Europa, de una afición hambrienta de protagonismo, de un pueblo que quería más. Y esa es una de las caminatas al octágono más encerdoras de la historia. Conor entrando al octágono en Boston. Y dentro de la jaula, bueno, la pelea no fue bastante resaltante. En realidad McGregor lo noqueó con facilidad, saltó, se libró de la jaula para encararse a José Aldo, que estaba presente. No estaba planificado en realidad hacer este careo, pero la UFC lo permitió porque ya sabían qué es lo que querían hacer. Y es que a partir de ahí ya la narrativa estaba clara. El campeón era José Aldo, uno de los reinados más dominantes de la historia del peso pluma. Para mí personalmente el mejor peso pluma de la historia, incluso sobre Holloway y Volk. Y sí, tenía 10 defensas, años de control absoluto, respeto unánime, pero enfrente estaba Conor McGregor y la UFC apostó, y yo creo que sin tanto convencimiento pero con toda la fe, a que McGregor podía ganarle a Aldo. Y la construcción fue larga de esta pelea y la construcción fue brutal. Conor en ningún momento en la previa del combate se concentró en estilos, sino se concentró en la psicología. Habló del pasado de Aldo, de sus derrotas, de su entorno. Le habló en portugués diciéndole "tu va morei", esa frase típica que dicen los brasileros cuando vas a pelear y no eres brasilero. Lo relató como alguien emocionalmente frágil, atrapado por la presión de ser campeón. Y Aldo, que normalmente, como les decíamos, en una división que era callada, estaba acostumbrado a tener uno que otro careo, reaccionó. Y ahí es donde McGregor vio por dónde es que tenía que seguir presionando. McGregor, vez tras vez, encuentro tras encuentro, lo presionó, lo fastidió, lo jodió. Incluso hay una escena bien famosa donde McGregor viene por atrás y le quita el título a Aldo y grita, y el brasilero no sabe qué hacer. McGregor hizo una previa brutal. Sin embargo, Aldo se termina lesionando y la UFC tiene que llenar la pelea de último minuto, y ahí es donde aparece Chad Mendes. McGregor peleaba por el título interino de las 145 libras de la UFC. Si bien Mendes llegó con poco aviso, era un riesgo enorme porque era la primera vez en la UFC que Conor se enfrentaba a un wrestler, a un luchador, debo decir, tan competente. De hecho, al inicio la pelea parecía que Conor le iba a perder. Mendes lo derribó, lo castigó, lo cortó, incluso estuvo a punto de someterlo, pero ahí es donde Conor hizo una movida excelente para escaparse de la guillotina. Se paró, empezó a castigar a un Mendes en el cuerpo que ya estaba bastante cansado y lo terminó finalizando con su mano izquierda. Y el éxito fue ensordecedor, y ahí es donde McGregor soltó otra de sus frases célebres: "Ireland, we did it, baby". Lo hicimos, Irlanda. Y ya estaba todo listo para que pelee contra José Aldo. McGregor era campeón interino del peso pluma de la UFC. Y finalmente llegó el combate. El UFC 194, José Aldo versus Conor McGregor. No era un combate más por el cinturón, era realmente un evento histórico. La UFC había construido la pelea en toda la previa como un choque entre dos mundos: el campeón dominante y silencioso contra el retador ruidoso que solo prometía destruirlo. Como les había dicho, José Aldo llevaba una década sin perder, había defendido el peso pluma 10 veces, primero en WEC, luego en UFC, para muchos el mejor de la historia. McGregor representaba la ruptura, no solo quería ganar el cinturón,
campeón quería despojar a Aldo de su aura y él quedarse con el aura de campeón indiscutido. La previa fue agotadora, siguió siendo brutal, conferencias de prensa en todo el mundo, giras promocionales interminables y cada vez McGregor lo presionaba a Aldo sin parar. Y es así como llegan el día del evento, el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Estaba lleno, repleto y la gente no sabía que iba a presenciar historia. Aldo salió agresivo, demasiado agresivo, algo poco común en el campeón. Avanzó con intención de imponer respeto desde inmediato, pero no midió la distancia. McGregor, que había estado practicando esa movida en los camerinos, retrocedió, recibió el golpe de Aldo, pero conectó esa mano izquierda y lo mandó a dormir. Knockout, finalización, 13 segundos y McGregor lo había hecho. Era campeón de las 145 libras de la UFC. Esta pelea terminó siendo la finalización más rápida en la historia de la UFC en peleas de campeonato. Iba a ser difícil que se supere. Y McGregor le puso el ojo a otro brasilero. Rafael dos Anjos, campeón de peso ligero, las 145 libras de la UFC, se convertiría, al menos en ese momento parecía que se iba a convertir en el siguiente rival de Conor McGregor en el UFC 196. Era la narrativa perfecta. Conor buscaba un segundo cinturón subiendo de división, desafiando los límites, pero RDA, que estaba programado a pelear, se termina lesionando días antes del evento y es ahí donde aparece Nate Diaz, el rival más importante en la carrera de McGregor. Nate aceptó la pelea con apenas 11 días de preaviso. No era el hombre más peligroso en el ranking, pero sí era uno de los más incómodos. Tan poca fue la anticipación que tuvieron que pactar esta pelea en las 170 libras. Diaz era alto, resistente, con un cardio infinito y un estilo basado en la presión constante y en nunca ser noqueado. Nate decía que no tenía miedo de Conor, ni deportiva ni verbalmente. La previa, en esos 11 días, fue caótica, pero distinta a la anterior. Con Aldo, Conor había sido el agresor absoluto. Con Nate, el intercambio fue más equilibrado. Nate no se intimidó, no reaccionó emocionalmente, solo se burló, sonrió y así aceptó el papel que le había tocado cumplir. Dentro del octágono, la pelea empezó como muchos esperaban. Conor salió rápido, conectó los golpes duros, Nate Diaz fue al piso más de una vez, pero había algo que estaba haciendo diferente, y es que Nate Diaz, cada vez que iba al piso, se volvía a parar. Absorbía los golpes y se volvía a parar y seguía caminando hacia adelante. Y McGregor estaba gastando demasiada energía. El primer round fue intenso. Conor trató de quebrar a Nate Diaz, pero no lo logró, y luego se empezó a cansar. Llega el segundo round y Diaz lastima a un McGregor ya cansado y Conor hace lo inimaginable, va al piso, trata de hacer un takedown, Diaz bloquea el derribo, lo invierte y termina ganándole por rear naked choke y parecía que se había acabado la hora de McGregor. Pero tanta había sido la expectativa por esta pelea que la revancha se hizo inevitable y llegó el UFC 202. Otra previa intensa, conferencias fuera de control, insultos, botellas volando. Conor era un todoterreno y estaba fuera de control y Nate Diaz igual. En la revancha McGregor tuvo un approach diferente, fue bastante más estratégico, no salió a destruir desde el primer segundo, controló el ritmo, usó low kicks, gestionó la distancia y sobre todo manejó el cardio. Aún así, Nate Diaz nunca dejó de avanzar y para muchos se debió llevar la decisión. Finalmente fue McGregor quien se llevó el triunfo de esa pelea y así acabó su rivalidad con Nate Diaz. Un punto importante es que McGregor hizo esta pelea en las 170 libras, que era la categoría en la que habían tenido que pelear en la pelea inicial por haber sido con poca anticipación. No quiso ir a las 155 libras, que era en ese momento la categoría natural de ambos. Una vez acabada esta rivalidad, ya el objetivo era claro, convertirse en el primer doble campeón simultáneo de la UFC. Rafael dos Anjos ya no era el campeón, ahora era Eddie Álvarez, el obstáculo, el campeón de peso ligero, un peleador completo, experimentado y que normalmente era subestimado por el público. La previa fue distinta a lo que había sido con Aldo y también fue distinta a lo que había sido con Nate. Esta previa fue simplemente desprecio absoluto, no lo trató como una amenaza real, lo trató como un trámite, como alguien que simplemente estaba ahí esperando a ser golpeado. Eddie, por su parte, cargaba con el peso de representar a toda una división. Era la primera vez que un retador de una división inferior iba a retar al peleador campeón de la división siguiente siendo campeón. Álvarez no podía perder. Y el encuentro se da en el UFC 205, que no era cualquier evento, era el primer evento de la UFC en Nueva York. La comisión, después de años, había levantado la prohibición para que se practiquen MMAs y la UFC necesitaba algo histórico. Y evidentemente la elección era Conor McGregor. Y dentro del octágono fue quizás la mejor pelea que vimos del irlandés. Una actuación perfecta. Un Álvarez que sí, alguna vez declaró que no siguió el plan de pelea, pero igual, McGregor lo conectó sin parar, mantuvo la distancia, la calma, ni sudó, varios knockdowns y finalmente le ganó a Álvarez vía knockout. Una pelea impecable. Doble campeón, 2 divisiones, un solo nombre. Y en ese momento McGregor no solo consiguió batir un récord y conseguir un hito histórico en la UFC, sino que consiguió la libertad total.
Ya el nombre McGregor se había hecho más grande que la UFC no lo podía contener. Y aparece el boxeo, no como una locura, sino como una oportunidad lógica desde su nueva posición. Floyd Mayweather era el peleador más famoso del mundo, invicto, multimillonario. El combate deportivamente no tenía sentido, pero económica y culturalmente era un evento épico. La previa de la pelea fue un circo mediático y la pelea fue uno de los espectáculos más vistos deportivos a nivel mundial. Dentro del ring, el resultado fue el esperado. McGregor no era rival para Floyd Mayweather, pero el irlandés no terminó perdiendo nada. Al final demostró valentía, tuvo algunos buenos momentos y perdió como era de esperarse. Su aura no se había visto afectada para nada, su valor como peleador tampoco, y lo único que había mejorado McGregor era su reputación y su cuenta bancaria. McGregor ya había pasado en ese momento a otra liga. Y muchos dicen que este fue el otro punto de inflexión, el punto que lo empezó a llevar a decaer. El Conor que regresaría, dicen, ya no tenía la misma urgencia, ya no tenía la misma hambre, ya no entrenaba con la misma desesperación, porque el motor interno ya no estaba, o estaba funcionando diferente. El doble campeonato lo elevó y la plata del boxeo lo transformó. Desde ahí cada regreso al octágono estaría marcado por una pregunta que nunca antes había existido. ¿Todavía necesita ganar? O peor aún, ¿todavía puede ganar? McGregor ya era una figura fuera del deporte, pero mientras su nombre crecía, algo más se acumulaba en silencio, una cuenta pendiente: Khabib Nurmagomedov. Desde muchos años antes de que compartieran el octágono, la rivalidad ya existía. No nació en un ring ni en una pelea cercana, sino de visiones opuestas. Khabib representaba disciplina, tradición, silencio, sacrificio. Conor representaba ruido, espectáculo, provocación y control mediático. Cuando la UFC anunció que finalmente se enfrentarían en el UFC 229, el evento se convirtió en quizás la pelea con más expectativa de la historia de la UFC. La previa probablemente fue la más tóxica y caótica en la historia de la empresa. McGregor cruzó líneas que nunca antes había cruzado, insultó personajes, insultó religiones, insultó a la familia de Khabib. Para muchos ya no era trash talk ni guerra psicológica, simplemente era una pelea verbal desenfrenada. Khabib, por el contrario, no respondió con silencio y con su célebre frase "Send me location", que fue después de que McGregor atacó el bus de los peleadores en el evento de la UFC donde Khabib peleó con Al Yaqin y por eso terminó suspendido. La noche de la pelea el ambiente era eléctrico. Nunca antes se había sentido tanta tensión en una arena. Desde el primer segundo quedó claro que algo que cambiaría la historia de McGregor para siempre. Khabib no estaba intimidado y se sabía superior. El primer round en plan de Nurmagomedov fue brutalmente simple: derribo, control y ground and pound. No buscó finalizar rápido, no buscó arriesgar, simplemente empezó a quebrar a McGregor. Para muchos ese primer round ya había marcado el ritmo de la pelea, pero no era sino hasta el segundo round que se notó la real diferencia en niveles. McGregor, preocupado por el takedown, bajó la guardia y Khabib lo conectó con un volado de derecha. McGregor al suelo, se paró, no terminó noqueado, pero ya estaba claro que McGregor no estaba seguro ni siquiera de pie. Conor logró sobrevivir y tuvo un tercer round competitivo. De hecho, creo que fue uno de los pocos rounds que Khabib perdió en la historia de su carrera profesional, pero la dinámica ya estaba definida. En el cuarto round, el ruso consiguió el derribo y finalmente lo sometió vía sumisión. La imagen final fue devastadora: Conor rindiéndose en el centro del ring, cosa que no habíamos visto desde la pelea con Nate Diaz y contra un rival que parecía que no iba a poder superar. El post-combate fue terrible: los saltos de la jaula, las suspensiones, las multas, un senador que tuvo que huir del escenario porque había un descontrol total. Khabib Nurmagomedov salió a pelear contra el equipo, saltó la jaula, mejor dicho, para pelear contra el equipo de McGregor, y el equipo de McGregor evidentemente reaccionó y también entraron a agredirse mutuamente. Fue todo un despelote que se convirtió en un desbarajuste dentro de todo el recinto. Y ahí se quebró el personaje de McGregor. No solo fue suspendido, sino que ya no controlaba la narrativa, ya no era invencible, había perdido el aura y se había encontrado un rival que desde el silencio había sido muy superior. Pasaron años hasta que McGregor regresó en el UFC 246 contra Cowboy Cerrone. Este, de hecho, fue uno de los últimos eventos numerados antes de la pandemia. En el papel era una pelea ideal, pero por primera vez en las 170 libras. Cerrone era una leyenda, sí, pero también un veterano con desgaste, un striker que probablemente no le iba a buscar llevar al piso, había tenido una racha favorable reciente y McGregor necesitaba una pelea, como se le dice, una tune-up fight para volver. La pelea terminó durando solo 40 segundos. McGregor salió agresivo, le conectó unos golpes extrañísimos con el hombro y finalmente lo terminó finalizando de un high kick. La victoria fue contundente, pero no respondió la pregunta que ya muchos se hacían: ¿McGregor podía ganar una pelea competitiva? ¿Podía McGregor pelear contra la adversidad? No se había encontrado ningún round difícil, ni mucho menos. Y es así como llegan las peleas contra Dustin Poirier. Estas fueron algo distinto. No fueron una humillación instantánea ni un caos extremo. Fueron quizás algo más cruel. Una demostración clara y repetida de que el tiempo, el cuerpo y el deporte habían avanzado. Y McGregor no se había puesto al día. Cuando se anunció su segunda pelea con Poirier en el UFC 257, la gente estaba razonablemente optimista. Se hablaba de un Conor maduro, respetuoso,
dijo de una versión más tranquila porque ahora era papá, sin insultos extremos, sin guerra verbal. Incluso se habló hasta de las donaciones benéficas que McGregor hizo a la charity de Poirier. La pelea comenzó con intensidad. Conor se veía cómodo, rápido, confiado. Sus golpes seguían siendo precisos, pero tiraba menos patadas, estaba con menos ritmo y Poirier había hecho un ajuste táctico importante, las low kicks. Una y otra vez, Dustin castigó la pierna delantera de McGregor. No era algo nuevo, pero Conor, a diferencia de lo que había hecho muchas veces anteriores, no ajustó y no encontró soluciones. Y fue así que Poirier terminó lastimando la pierna de McGregor. Este no pudo reaccionar, no tuvo movilidad y fue finalizado vía knockout. Y ese fue el inicio del fin. De ahí viene la siguiente carrera. Un Conor que llega brutal, hablando hasta de la esposa de Poirier, hablando de que, bueno, esto no lo puedo decir por este video de YouTube, pero de que iba a pasar algo muy grave en el octavo, ¿no? Y había dado un giro de 180 grados versus el McGregor que se había presentado en la pelea anterior. El combate fue breve. Poirier lo dominó, lo castigó. Conor sí dio unos buenos golpes, pero nada que ver, y el final fue peor. McGregor con la pierna rota al final del primer round, gritando, pidiendo que la decisión sea un TKO médico, y un Poirier que se retiró simplemente caminando sabiendo que no había nada más que hacer. Conor estaba acabado. Esa es hasta este momento la última pelea de McGregor en el octágono. Pero fuera del octágono los problemas también empezaron a acumularse. Vinieron arrestos, investigaciones, incidentes en bares, demandas civiles, acusaciones graves, videos filtrados, etcétera, etcétera, etcétera. El McGregor que antes controlaba la narrativa ahora parecía perseguido por ella. Cada aparición pública era un riesgo, cada declaración generaba controversia. Ya no se hablaba de su próximo rival, sino de su próximo problema legal. Incluso su figura física cambió, el cuerpo más grande, más musculoso, y esto hizo que se alimenten las especulaciones sobre el uso de sustancias indebidas. ¿Estaba entrenando para competir o ya se trataba solo de mantener una imagen? La UFC mientras tanto empezó a mantener distancia, se dieron cuenta que ya no podían contar con Conor. Surgieron nuevas estrellas, nuevas rivalidades y la atención mediática que McGregor había tenido, al menos en la UFC, desapareció. Las derrotas con Poirier no solo marcaron el final de una trilogía, marcaron el momento en el que quedó claro que ya no bastaba con creer. Esa convicción, ese timing ya no eran el mismo ni eran suficientes. El cuerpo ya no respondía igual y el aura de invencibilidad había desaparecido. Hablar del legado de Conor McGregor es aceptar una verdad incómoda. La UFC moderna no existiría tal como la conocemos sin él, pero tampoco pudo mantenerse esperando a que él vuelva. Antes de McGregor, las MMAs eran un deporte que vendía peleas. Después de Conor, empezó a vender personalidades, narrativas y eventos globales. El irlandés no fue solo un campeón, fue un punto de quiebre. Cambió la forma de promocionar combates, de hablar de conferencias, de construir rivalidades. Demostró que un peleador podía ser al mismo tiempo atleta y espectáculo, que el micrófono podía ser tan poderoso como el knockout, que la confianza llevada al extremo podía convertirse en profecía, y hasta incluso cambió la forma en la que se le paga a los peleadores. Y antes de terminar, es importante responder la pregunta. Creo que la pregunta que todos nos hacemos: ¿puede Conor McGregor volver a pelear de verdad? La respuesta corta es sí, y la respuesta honesta es más compleja. Desde lo físico, hay dudas reales, está lesionado, no se sabe si está usando sustancias, requiere recuperación médica, pero también readaptación total al combate, movilidad, timing, confianza. Esas son cosas en las que el tiempo no perdona. Y desde lo deportivo, el contexto es mucho más difícil. La división de peso ligero ya no es una opción. Conor ya no puede hacer ese corte de peso. Y en las 170 libras, los rivales han evolucionado muchísimo. Son más grandes, hay muchos luchadores, hay mucho poder. McGregor no tendría por qué agregarse a hacer un retorno en ese contexto. Y si no vuelve, su legado siempre estará escrito.